Amistad destruida. Historia escrita por Carlos Heredia Vargas. Conocí a Samantha cuando estudiábamos gastronomía en la Ciudad de México. Ambas habíamos querido ser chefs de nuestros propios restaurantes desde que teníamos uso de razón. Y al sencillo hecho de tener un sueño en común, nos hizo compartir metas y una amistad sólida casi de inmediato. Tuvimos muchos amigos en la escuela, pero ella y yo éramos simplemente inseparables. Recuerdo que ella solía esperarme a la salida, cuando me retrasaba hablando con algún profesor. No le importaba perder el primer autobús, con tal de tomar el siguiente conmigo. Al poco tiempo, me invitó a su casa para comer. No conocía yo a sus padres, ni en dónde vivían, pero al llegar quedé pasmada, diciendo con sencillez que aquella era la casa más bonita en la que había entrado. La estancia principal tenía un jardín con un estante artificial para peces japoneses, justo a la puerta de entrada, donde en el vestíbulo, que era más amplio que mi sala de estar, nos recibió el ama de llaves. Todas sonrisas y halagos. Nos prepararon salmón y me ofrecieron vino tinto. Ni siquiera sabía cómo comportarme en semejante casa, y sus padres resultaron ser maravillosos. Podía verse que se amaban a pesar de los años, y más aún, estaban locos por su pequeña Samantha, a quien llamaban Sammy. Al terminar la comida, me invitó a su habitación y vimos una película. Le pregunté entonces cómo podía ser que viviera en una casa tan bella, y jamás me lo hubiera dicho. Dios, tenía incluso sirvientes. Me respondió que no le gustaba llamar la atención, y que su padre nunca la había malcriado, consintiéndole todo. Ese era el motivo mismo de que asistiera a una universidad pública. El padre de Samantha quería que ella experimentase la vida real, y no la de una niña malcriada que tenía todo en la vida. Caí en cuenta de que, de haberlo querido, su padre habría podido tenerla incluso con un chofer privado, llevándola de casa a la escuela y de vuelta. Pero el hombre parecía simplemente querer lo mejor para su hija, de forma poco ortodoxa, pero funcional. Conforme pasó el tiempo, luego de aquel día, le pedí a Samantha que nos reuniéramos en su casa con más frecuencia, y no en la mía. Yo la había invitado antes de conocer cómo vivía, y a ella le había tocado ver que mi vivienda no era más que un departamento cercano al centro, en un edificio que, de puro milagro, había sobrevivido al terremoto del 85. Saber que ella había visto mi casa así, sin que yo hubiera tenido la más mínima oportunidad de saber que ella era, por falta de otras palabras, rica, me provocó cierta vergüenza. A Samantha no le molestaba que fuéramos a su casa cuando debíamos reunirnos para hacer algún trabajo, o solo para pasar el rato. Era lógico. A mí me hubiera encantado recibir a mis amigos en una casa como esa. Los 2 primeros semestres de la carrera en gastronomía terminaron, y luego de ese primer año, mezclaron nuestro grupo con otros 2 para formar los salones que iniciarían la especialidad. Fue ahí donde conocimos a Sam. Se trataba del chico más carismático que hubiéramos conocido. Era mesero en un restaurante de la zona rica del este de la ciudad, y soñaba con llegar a cocinero allí. Nos cayó bien de entrada, y a lo poco le invitamos a juntarse con nosotras. Había algo en él. Lo cierto es que tenía un aura de tranquilidad y confianza que resultaba enormemente atractiva. En realidad no era el chico más guapo de la escuela, pero ese algo que le acompañaba, como una energía vital en cada sonrisa y en cada mirada, me fueron hechizando sin remedio, poco a poco, muy lentamente, pero sin pausa. Nos gustaba salir a los 3,
Íbamos a centros comerciales, al centro, al parque, al cine y sobre todo a comer. Pasábamos las tardes intentando descifrar con puro ingenio las recetas de los platillos que ordenábamos. Y luego, si alguno nos había causado especial impacto, intentábamos replicarlo, imaginando que estábamos en alguna especie de concurso. Pero nunca salimos solos, él y yo. Me dije que un día que sí quería salir con él, o al menos saber dónde podía llegar nuestra relación, tenía que dar un pequeño paso, para que él avanzara el resto del camino. A la semana fuimos a un café. Habíamos estado charlando sobre las tareas y los próximos exámenes, y nos reíamos con fuerza cuando comenzamos a imitar a cada uno de los maestros. Yo imité al profesor Emiliano, que era bajito y bonachón, y se reía como Pulgoso el perro. Sam y Samantha soltaron carcajadas fuertes cuando fingí incluso hablar como él. Luego Samantha dijo que iría al baño, y aproveché para preguntarle a Sam si quería ir a ver una película el sábado próximo. Me respondió que estaría encantado, y lo hizo con la mejor de las sonrisas. Estuve a punto de suspirar ante él, pero me contuve las ganas, y disimulé lo mejor que pude. Entonces sucedió que la siguiente semana transcurrió con una lentitud aplastante. Nunca había sentido al tiempo avanzar con tan poca premura como en esos días. Pero a medida que la semana avanzaba, empezaba a sentirme cada vez más cerca de Sam, que de cuando en cuando me pescaba mirándole, y entonces me sonreía, igual que siempre. El sábado temprano le envié un mensaje de texto, diciéndole que no podía esperar para verlo. Entonces él respondió: «También tengo muchas ganas de verlas». Caí en cuenta de que él esperaba que fuéramos los tres nuevamente, así que le dije que seríamos solo él y yo. Pero Sam respondió que él había invitado también a Samantha y que esperaba que no me molestara. Vaya que sí me molestó, pero mentí y le dije que me parecía excelente. Pero a medida que avanzó la mañana, me dije que aquello no era lo que yo quería. Me pregunté una y otra vez qué había hecho mal. ¿Acaso no había sido implícita en el hecho de salir solo los dos? Quizá no, me dije. Pero fuera como fuera, el ánimo de salir aquella tarde se fue desvaneciendo sin remedio, tal como se consume una vela barata. Llamé a Sam y le dije que no me sentía bien. Estaba mintiendo nuevamente, por supuesto, pero me habían matado las ganas de hacer cualquier cosa aquel día. ¿Te encuentras bien?, me preguntó, siendo infinitamente dulce, pero ya era tarde para retractarme. Le dije que estaba bien, que no debía preocuparse. Me preguntó si quería que él y Samantha fueran a visitarme, pero a esto respondí a prisa que no, pues ya sentía vergüenza de sobra de mi casa y mi madre, como para que también él se diera cuenta de cómo vivía. Respondí que no era necesario y que mejor fueran a divertirse, y yo los vería el lunes en la escuela. Fue el domingo por la mañana que recibí un mensaje de texto de Samantha, diciéndome que no creería lo que había pasado el sábado. Dijo que era algo grande y tenía que contármelo, pero no podía hacerlo por teléfono. Teníamos que vernos. Quedamos entonces de reunirnos en un café que me quedaba muy cerca de casa, a unas 4 cuadras de Catedral. Llegué temprano, pedí un café y la esperé en la mesa donde solíamos sentarnos a conversar. Entonces la vi entrar en la cafetería, pero Sam venía con ella, y caminaban ambos tomados de la mano. Sentí que el mundo se me venía abajo. Me dieron la noticia de que se habían hecho novios el día anterior, y yo tuve que fingir la mejor de mis sonrisas y felicitar a ambos, aunque por dentro se me estaba partiendo el alma entera. Con emoción, Samantha me describió cómo, de un modo dulce y tierno,
Sam le había pedido que salieran, añadiendo a esto que hacía meses que quería decírselo, pero no había encontrado la oportunidad. Y yo que apenas se las di, pensé. Apenas terminé mi bebida, les dije que aún no me sentía del todo bien, y volví sobre mis pasos a casa, moviéndome sin sentirme dueña de mí misma, y cayendo en cuenta realmente de lo que había pasado. Mi mejor amiga y el chico de mis sueños eran ahora una pareja, y yo quedaría irremediablemente relegada. Volví a casa. Mi madre me preguntó algo acerca de por qué venía tan temprano a casa, pero la ignoré y me encerré en mi habitación. Lloré durante horas, intentando encontrar algo bueno en aquello. Me dije que mi amiga era feliz, y yo también quería que Sam fuera feliz. Sam y Sammy, pronuncié para mis adentros. ¿Y por qué no podía ser feliz yo? Me levanté y fui directamente a mi espejo, donde había sujetado una foto instantánea mía con Samantha. Las dos nos abrazábamos y sonreíamos como si el mundo fuera a acabar, sin que nos importara. Mejores amigas, claro. Entonces me acerqué al espejo y a la foto, y miré con atención, prestando todo cuidado a los detalles. Quizás por primera vez, Samantha tenía el cabello de un color rubio rojizo. Tenía la piel tersa, clara y algunas pecas, ojos verdes. Casi parecía extranjera. Era delgada y vestía siempre con ropa veraniega, que le hacía lucir una buena figura. Mientras que yo me miré bien en el espejo. Tenía al menos 15 kilos de más. Mi cabello oscuro y opaco se crespaba sin que pudiera hacer mucho al respecto. Mi piel tenía marcas de acné de mi adolescencia, y mi nariz era demasiado ancha. Dios mío, me dije, soy feísima. Nunca había caído en la realidad hasta ese momento. ¿Cómo podía haber ignorado la enorme brecha que nos separaba a las dos? Ella simplemente podría haber estudiado modelaje si lo quisiera. Y en cambio yo había hecho el ridículo, fingiendo ser el maestro Emiliano. Dios, debía haberme visto horrorosa al hacerlo. En un ataque de rabia, tiré un golpe con el puño al espejo, y este se estrelló sin llegar a romperse. Pero en cambio me llevé un tremendo corte en el nudillo, que de repente empezó a sangrar con rapidez sobre la alfombra de mi cuarto. Mi madre preguntó desde lejos si estaba bien, y enseguida le escuché acercarse. Corrí para echar seguro a la puerta, y le dije que estaba bien, que no me molestara. Vi mi mano sangrando, sin sentir mucho en realidad. El mayor golpe lo llevaba por dentro. Ir a la escuela el lunes fue la parte más difícil. Todos en el salón bromeaban sobre el reciente noviazgo, preguntándoles cuándo sería la boda, y por qué habían tardado tanto si, en sus propias palabras, se notaba claramente que había algo entre ambos desde un comienzo. ¿Cómo es que no pude verlo? A medida que ambos se reunían fuera de clase, me invitaban a unirme con ellos, pero siempre rechazaba la propuesta, poniendo algún pretexto. Me dije que sin duda me terminarían desplazando, tarde o temprano de igual manera, y si llegaban a besarse enfrente de mí, sería algo que no podría soportar. Recordé que Samantha me había hablado de antiguos noviazgos que tuvo durante la preparatoria, mientras que yo no había llegado ni siquiera a dar mi primer beso. Fui siempre tan ciega, pensando que éramos buenas amigas. Lo cierto es que nunca debí iniciar ningún tipo de relación con ella. Lo tenía todo, mientras que yo no tenía nada. Conforme avanzó el semestre, lo inevitable pasó. Samantha me buscaba para que saliéramos. Solo las dos, como en un principio. Pero yo fui apartándome y cerrándome a la idea de que era mejor estar sola. Poco a poco sucedió que nos distanciamos, y eventualmente dejamos incluso de saludarnos.
Supongo que ella ya sabía lo que había pasado en el fondo. No me lo diría, por supuesto, pero era algo obvio. Pasó el tiempo en la carrera, y pronto llegamos al final del penúltimo semestre. Las prácticas profesionales, el servicio social, los exámenes y las tareas acumulándose no dejaban el menor tiempo para hacer nada más. Y yo estaba agradecida por eso. Si de algo me había servido que me rompieran el corazón y me pisotearan, era que así podía centrarme en mi carrera. Un día, Sam dejó ir a la escuela. Dijeron que tenía problemas en casa y que se tomaría un semestre. Ya no dolía como antes, por supuesto, pero me hizo mucho bien dejar de verlo todo el tiempo. Luego supe que él y Samantha tenían problemas, y luego rompieron. Vaya desperdicio, me dije, pues yo no habría dejado, de ninguna manera, que algo así me pasara. Pero en fin, Samantha lo tenía todo igualmente, y no sufriría por mucho tiempo, ni en gran medida. Alguna vez la vi llorando fuera del salón de clases, pero no me detuve para hablar con ella. Si deseaba que recuperáramos nuestra amistad, iba a costarle más que un par de lágrimas. Fue al inicio del semestre que conocí a Israel, uno de los profesores que era muy joven y entusiasta. Tenía apenas 28 años y parecía que se comería el mundo. Había viajado ya por diferentes partes del mundo. Tenía su propio restaurante y le encantaba el arte y la literatura. Basta decir que quedé prendada de él, igual a una colegiala con una estrella de rock. Pero lo cierto es que no me atrevía ni a mirarlo a los ojos. Y solo hablar con él durante la clase, y sobre trivialidades de la escuela, me hacía sonrojar visiblemente. Comencé a hilar una fantasía con otra. Me dije que no era demasiado mayor que yo, y que los romances entre alumnas y maestros eran más comunes de lo que la sociedad quería aceptar. Comencé a hablar con él de forma más decidida, fuera de clase, mirándole a los ojos y forzándome a no ser dominada por los nervios. Entonces me decidí a invitarlo a salir. Estuve a punto de desmayarme por la emoción y los nervios que me atenazaban el estómago. Y para toda mi sorpresa, me dijo que le daría mucho gusto salir por un café conmigo. Lo cité en el mismo café que se hallaba cerca de la catedral. No había vuelto allí desde aquel día fatídico, y me dije que quería cambiar los recuerdos que tenía de ese sitio. Quedamos de vernos allí un domingo para desayunar. Él llegó temprano, y fue muy educado en todo momento. Recuerdo haberme perdido en mis fantasías mientras él hablaba. Me cuesta creer que pudimos iniciar una relación poco después. Debíamos, por supuesto, mantenerla en secreto, dado que podían despedirlo de la universidad, pero eso le daba cierto sabor al momento. Fue poco después que me invitó a pasar la noche en su departamento. Yo estaba poco menos que muerta a causa de los nervios, pero me dije que yo también podía disfrutar de cosas buenas que me sucedieran. Cuando pienso en esa noche, atesoro el momento como si fuera algo bonito. Sí, dejó de hablarme al día siguiente y fingió que nada había pasado entre nosotros. Pero intento, con lágrimas en los ojos, llenarme de fuerza y decirme que obtuve algo que no había pensado que tendría nunca, y de una forma en que pocas chicas lo logran. Traté de mantenerme fuerte, hasta que, claro, Israel inició un noviazgo con Samantha. Los profesores y todo el alumnado se dieron cuenta de la relación que tenían, y él fue despedido. Pero su relación no acabó. Ahora trabajaba únicamente en un restaurante, y podía incluso pasar a recogerla al terminar la clase. No tenían que esconderse, y salieron durante 6 meses antes de que él le propusiera matrimonio. Samantha no había sabido nunca, hasta donde yo creo saber, que Israel y yo tuvimos,
lo que sea que haya sido. Por eso no la culpé cuando fui a mi casa para invitarme personalmente a la boda. Me dijo que recordaba nuestra amistad con cariño y no quería que yo faltara a su gran día. Recuerdo haberle sonreído mientras aceptaba la invitación, pero esa misma noche acudí a una médium. Jamás había hecho eso y estaba muy nerviosa, pero mi madre solía encargarle trabajos que, según ella, funcionaban a la perfección. Le dije a la médium que deseaba tener lo que Samantha tenía. Le dije que no era justo que algunos tuviéramos que medir mediocremente, mientras que otros lo tenían todo. Entonces la mujer me dijo, muy claramente, no puedo darte lo que tienes, pero puedo quitárselo a alguien más. Debí darle vueltas a aquello durante casi un mes, pensando en qué podía ser aquello que deseaba quitarle a Samantha. Entonces, una mañana en que caminaba por el centro, me encontré a Sam, el mismo que Samantha me había quitado hacía tanto. Me saludó con mucho ánimo y me invitó a dar una vuelta por el centro. Me sorprendí al no sentir absolutamente nada por tenerlo enfrente, y acepté ir con él. De lo único que habló fue de lo tonto que había sido al dejar ir a Samantha, y que no podía creer lo bella que era, mientras que él no era nada. Y repetía lo bella que era, lo bella que era. Fui esa noche entonces con la médium, y le dije con firmeza que quería quitarle a Samantha su belleza. No me importaba cómo fuera, ni lo que costara. Eso es lo que deseaba tomar de ella. Nunca supe lo que hizo en realidad la mujer. Me dijo que necesitaría algo que le hubiera pertenecido, así como una fotografía, y luego se encargaría del resto. Le llevé la fotografía que tenía de ambas, y un oso de peluche que me había dado cuando teníamos pocos meses de ser amigas. La médium me preguntó, al menos una docena de veces, si estaba segura de lo que hacía, pues no había vuelta atrás. Le dije que no podía estar más segura. ¿Qué era lo peor que podía pasarle? ¿Un ataque de acné? ¿Perdería sus preciadas pecas o sus ojos claros? Tenía, de igual manera, todo el dinero del mundo para superar cualquier obstáculo. Eso pensé, claro. Me enteré poco después de que alguien había asaltado a Samantha en el centro. Había sido un hombre con aspecto de indigente, y que empuñaba un cuchillo con el que la amenazó. Ella le dio el bolso, su celular y cuánto dinero llevaba, pero de igual manera, le lanzó un tajo al rostro. Nunca supe cómo quedó después de aquello, solo sé que sobrevivió, pero Israel la dejó días después. En los últimos días me he dicho que quizás la brujería ni siquiera existe, y lo que le pasó fue solo una mera coincidencia. Aunque no sé cómo sentirme al respecto, quiero creer eso con toda mi alma.